Sí, estoy preparada. Soy Elsa Tortonda, fui finalista de la 6ª edición de Got Talent, aunque a muchos de vosotros seguramente me conoceréis como la niña del Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, oh santo sea tu nombre, mi Dios, que venga a nosotros tu reino y se haga por siempre tu gran voluntad. Got Talent sí que lo conocía de antes porque, bueno, yo era fan del programa, como mucha gente, y realmente lo de presentarme no es una cosa que yo tuviera en mente durante mucho tiempo, sino que surgió de repente tras la pandemia como una nueva oportunidad pues, para vivir una experiencia y para darme a conocer a la gente, y fue así como comenzó esa experiencia. La idea de presentarme a audiciones sobre todo fue un poco, yo creo que familiar, porque estábamos en un momento, ya te decía, de la pandemia, estábamos en casa, y yo recuerdo, como ya había participado en otros programas anteriormente, también un poco de la casa, que me escribieron por un mensaje algún redactor y me dijo, oye, vamos a sacar la nueva temporada de Got Talent. Y yo recuerdo que al principio de todo fue como un poco de, uy, no es un programa que se dedica precisamente al canto, ¿no? No sé si ese era mi sitio. Pero no sé, algo dentro de mí me dijo, oye, ¿por qué no? Además llevamos un tiempo encerrados, quizás sea la oportunidad de volver a dar ese paso, y fue así. Pues yo creo que lo primero que se me planteó por la cabeza cuando me presenté era un poco pues darle más visibilidad a mi género, ¿no? Que en este caso era el canto, a ser un programa de muchísimas disciplinas en donde pues hay muchísimos talentos. Yo quería un poco que también la gente descubriera que, bueno, que Got Talent también daba cabida a este tipo de talento, y que ahí estaba yo un poco para mostrarlo al mundo. El día de la audición lo recuerdo sobre todo con mucho cariño. De hecho, a día de hoy, cuando lo veo e intento visualizarlo, siento que es algo como que no ha pasado nunca porque fue muy mágico. La noche antes llegamos a Madrid y estuve con mi familia, con mis padres y con mi hermana, ¿no? Así como un poco nerviosa, sobre todo porque a mí el tema me daba mucho miedo, de alguna forma. Y el día que entré al teatro y vi todo lo grande que era, cómo funcionaba, yo recuerdo que los ensayos fueron muy bien. De hecho, ese mismo día prácticamente, o el día anterior, conocí al pianista que me tocó, entonces fue como, había muchísima incertidumbre y yo estaba tranquila todo el tiempo, hasta momentos antes de salir, que fue cuando una nube negra se puso sobre mí porque me dijo, Elsa, ¿cómo te has atrevido a venir a un Padre Nuestro? ¿La vas a cagar? ¿Te van a ver en la tele? Yo pensaba, la gente que te conoce, o sea, fue un momento negativísimo. Ahí fue como que dije, ¿para qué he venido si con este tipo de canción, o sea, vas a cantarla y se me van a echar encima el jurado, el público? Te prometo que fue un momento muy negativo justo antes de salir. Entonces yo creo que eso también me ayudó a salir tranquila. Hola. Hola, buenas noches. Y yo creo que salí a gusto y salí tranquila a raíz de esa negatividad. La elección del Padre Nuestro precisamente no era una elección que yo había hecho pensando, fue como salimos del confinamiento, habíamos vivido una Semana Santa encerrados. Yo recuerdo que subí un vídeo como a las redes sociales cantando la canción que no había cantado en mi vida, y supuso todo un reto para mí el hacer esa canción, o sea que no era algo pensado, era un estilo totalmente nuevo para mí, era un género muy nuevo para mí, era un barco en el que no me había subido nunca. Yo siempre había hecho canciones como más lentas, más baladas. Entonces hacer el Padre Nuestro y después supuso como también una cosa para decirme a mí misma, oye, que puedo hacer canciones de este estilo, que no tengo por qué cantar, o sea, que a mí me gusta cantar a lo mejor más baladas y más piano, pero que puedo hacer otras cosas muy guay y este tipo de género, y fue un poco esa ventana que yo también necesitaba a mí misma. Yo antes de salir de verdad es que no recuerdo absolutamente nada, pero ni en el momento tampoco, estaba muy nerviosa por eso mismo, porque estaba muy negativa. Yo sentía que llevar esa canción allí era un fracaso total y que me había dado cuenta en el último momento. Yo me decía a mí misma, joder, ¿por qué no has hecho otra cosa? ¿Por qué no has elegido otra canción? Entonces, te podría decir que salí nerviosa, pero yo creo que no, porque quería que pasara rápido. Porque como yo sentía que iba a ir mal, yo decía, venga, voy a salir, voy a cantar y ya me voy para mi casa y ya está, y ya, ojalá que no lo emitan, porque yo decía, es que no, es que va a ser un fracaso total, ojalá que no lo emitan.
Y luego me llevé la sorpresa. Yo recuerdo salir y que me preguntó Risto como algo de ¿cuál es tu sueño? Y yo dije, vivir aquí encima del escenario. ¿Y cuál es tu sueño? Vivir aquí, encima de un escenario, dedicarme a la música y disfrutarlo. La parcela te la vendemos. Bueno, pues mejor si me la regaláis, pero bueno, si me la vendéis también. Vale, pues entonces tienes que actuar. No, venga. Y ahora que lo pienso, digo, no había frases para decir que tuve que decir esa. Pero yo creo que fue como una especie de protección que me hice a mí misma así de nerviosismo y fue simplemente que Dani tocara un poco el piano y empezó a cantar y ya fue como mi cuerpo dijo, este es mi momento, realmente venía hecho a cantar, que va bien, bien, que no, me voy a mi casa contenta, pero por lo menos voy a disfrutar de este teatro, voy a disfrutar del público y lo disfruté un montón, o sea, yo estaba como en una nube disfrutándolo absolutamente. Y que venga a nosotros tu reino y se haga por siempre tu gran voluntad. Danos y de hecho lo veo y digo totalmente, es que yo estaba disfrutando la canción y fue muy bonito, la verdad. Claro que me acuerdo, ¿cómo no me voy a acordar de las palabras? Sí, es que yo creo que de las actuaciones que yo tenía en toda mi vida en televisión, El Padre Nuestro ha sido sin duda la más especial. Y recuerdo las palabras de Risto. Hoy aquí empieza Got Talent, sexta edición. Gracias a ti. Gracias. La emoción de Edurne, también aparte de Dani, también al público emocionado. Y ahí fue como dije, ostras, que no ha ido tan mal como yo me pensaba que iba a ir. Y yo creo que esa reacción que yo tuve de llorar fue un poco también fruto de eso, ¿no? De toda la negatividad que yo había echado encima y de ver que al final no había sido así, que había gustado, que había sido algo muy bonito y emotivo y que yo también lo había disfrutado. La verdad es que me parece que la música es algo tan bonito. Poder escribir letras, transmitir, interpretar, no sé. Estoy muy emocionada porque la canción que cantaba hoy ha sido un reto para mí, vamos, súper complicado. Y ver que os ha gustado, que ha merecido la pena, me hace muy feliz. Estas lágrimas son de felicidad, no de tristeza. Y no sé, fue mágico. Para nada me lo esperaba, es que me estoy poniendo nerviosa hasta ahora mismo solo de pensarlo. No me lo esperaba, pero por eso, porque pensaba que la canción no iba a gustar. Entonces yo ya de que vi que tuvieron buenas reacciones, que les gustó, ya dije, ostras, que no me van a decir que no, por ahí vamos bien. Y ya de que veo a Risto que empieza a decir por qué tal, aquí comienza la sexta temporada, una actuación, y veo que propone el pase de oro. Yo recuerdo que miré a mis padres que estaban como a mi izquierda. Yo os propongo que le demos un pase de oro conjunto a esta chica. Y yo decía, va a pasar, no me lo esperaba, pero en ningún momento yo fui diciendo me van a dar el pase de oro porque no me veía como con ese talento, por así decirlo, para que me dieran el pase de oro, para que fuese así de bien. Yo en ese momento, pues no sé, a lo mejor no confiaba tanto en lo que yo hacía. Y yo miraba y yo decía, ¿qué va a pasar de verdad? Y cuando se levantaron, mira, es que me estoy poniendo hasta nerviosa y emocionada, fue como, ostras, ¿qué va a pasar de verdad? Y pulsaron y yo recuerdo llorar, bueno, ya los pétalos caer, mi familia, mi madre llorando. Y yo salí de allí y lo borré todo. ¿Y tú sabes qué me hacía a mí recordar que había pasado? Un pétalo que me llevé yo a mi casa, de estos dorados que cogió mi hermana, que me hizo una foto, y desde entonces yo, cada vez que decía, ha pasado, no ha pasado, porque era algo como tan mágico que no pensaba que había sucedido, veía el pétalo y veía la foto y decía, ha pasado de verdad. Pues fue súper bonito, además yo esa canción no la había cantado en la vida si no fuese porque mi madre y mi padre me dijeron, tenía dos canciones, yo tenía Me quedo contigo y tenía El Padre Nuestro como para presentar audiciones. Y mi madre me dijo, llévate y canta El Padre Nuestro. Y yo, a mí, no,
Pero como en ese momento no lo pensé, dije, venga, lo canto. Y ahí fue cuando dije, es que realmente son ellos quienes han hecho que yo esté aquí, es por ellos por quien yo disfruto, porque mis padres han estado siempre en carretera, saliendo de trabajar, llevándome a donde tuviera que llevar, y ese reconocimiento también fue en parte para ellos y también para agradecerles que al final si ellos no hubieran apostado por mí ni hubiesen creído en mí, eso no se hubiera dado nunca y de haber tenido la suerte de tenerlos a ellos. Muchas gracias, de verdad, muchas gracias. Antes de irme quiero decirle que esto va para mis padres y para mi hermana, que siempre me apoyan en todo, allí donde voy, y que es por ellos y gracias a ellos. Si no es por ellos no estoy aquí. Después del Padre Nuestro y de haberme dado el pase de oro, yo recuerdo que pasó como un tiempo hasta la semifinal. Y yo me tiré meses, semanas, escuchando canciones porque yo sentía que ninguna estaba a la altura del Padre Nuestro. O sea, fue un momento, no complicado, pero era como, vale, he hecho esto, me han dado este pase de oro, esta oportunidad, y yo sentía que tenía una mochila muy grande, porque ahora no podía defraudarle, ahora no podía llevar cualquier canción. Y buah, era días, noches, escuchando canciones, qué canción llevo, qué hago ahora, y no la encontraba, no la encontraba y no daba con la canción hasta, pues no sé, quizá una semana antes, 2 semanas antes, que mi profesora de canto de entonces me dijo, oye, yo a ella le había transmitido, pues, entre comillas, el problema que tenía, que no encontraba canciones, que no era capaz de acertar con ninguna, y me dijo, escucha esta canción de Aute, y cuando la escuché dije, esta es la canción, porque yo me pasa una cosa que cuando siento que, o sea, yo conecto con las canciones, y hay canciones muy bonitas, pero creo que las canciones es como que me atrapan, entonces yo no sentía que ninguna canción me atrapara y yo quería que llevar algo que me atrapara de verdad y que me atravesara el corazón para yo podérselo mostrar a la gente, al jurado, al público. Y cuando escuché esa canción, cuando escuché al Alba, dije, era lo que estaba esperando, y esto sí que a lo mejor, no digo que está a la altura del Padre Nuestro, porque yo creo que ninguna canción podría haber estado a la altura del Padre Nuestro, pero que sí que era una buena canción para continuar, y así fue, y la elegí. La semifinal fue algo muy guay y el compartir con nuevos compañeros también fue muy divertido, porque es verdad que en audiciones salí con mi familia y no tuve tanto contacto con otros concursantes, y en la semifinal sí, de hecho todavía tengo alguna amistad que otra con algún compañero que guardo y que le tengo un montón de cariño, él está allí en el hotel, ¿no? Ensayar y todo. Fue muy guay, y sobre todo el tener otra propuesta diferente, no solamente a piano y voz, que a mí me encanta, pero que en parte también fue a piano y voz, lo que pasa es que el piano estaba por ahí escondido, pero el tener como más presencia escénica fue muy chulo. Yo creo que al final también le dio sentido a la canción, ¿no? Era lo que la canción necesitaba. No sé qué estrellas son estas que hieren como amenazas. Yo recuerdo que estaba cantando y de repente vi como a Paz muy emocionada. Quiero que no me abandones, amor mío. Y en ese momento, como ya tenía yo mucha emoción dentro por la canción, porque la estaba sintiendo, aparte la mirada, porque no quería mirarla, porque yo sentía que al mirarla a ella y al verla tan emocionada y que la canción requiriese tanta emoción, iba a hacer que yo al final me rompiera también, y de hecho yo creo que todo el tiempo cantaba como con un nudo en la garganta, con muchísimas ganas de llorar. Y no sé, yo no pensaba que le fuese a tocar tanto, y no sé si en ese momento, espero que, bueno, fuese en el buen sentido de la palabra y de la emoción de lo que implica una canción, pero fue complicado verla, tan emocionada. Para mí fue complicado. Los hijos que no tuvimos se esconden en las cloacas, comen las últimas flores. Es que creo que al final la música es emoción. La música es emoción y lo más importante es eso, es conectar, es interpretar las canciones. Muchas veces lo digo, yo por ejemplo no tengo una grandísima voz y tampoco creo que eso sea
lo necesario. Yo, por ejemplo, hay muchísimos artistas que yo escucho y son increíbles vocalmente, pero al final lo que te llega es la canción que te atrapa, la canción que te emociona, la voz que te encoge, que te hace paralizarte, estés trabajando, estés en el metro, estés en un autobús y que eso te haga hacerte parar el tiempo y por eso yo creo que al final también ese es un poco mi punto fuerte, no la voz, sino el punto de emoción que tengo, que sin saberlo, no sé cómo, porque realmente no es algo que yo haya aprendido, ni haya estudiado, ni nada por el estilo. Mucha gente me dice, ¿cómo lo haces? Y digo, pues no lo sé, simplemente yo creo que conecto con la canción y dejo que la canción a través de mí conecte con la gente y yo creo que eso es una parte muy bonita de la música. Cuando pasé a la final, como decía, que la elección de las canciones siempre fue algo complicado para mí, pero porque no quería llevar cualquier canción al programa y más después de lo que había pasado en audiciones. Si ya fue complicado encontrar la canción de la semifinal, la canción de la final fue el triple de complicado. De hecho, a día de hoy yo digo, seguramente hubiera habido mejor opción, pero también creo que tenía que haber sido esa canción, porque al final todo se dio para que fuera esa canción. Pero claro, hubo tan poco tiempo, eran mis padres, mi madre, todo el día, noche buscando canciones en YouTube. Yo me acuerdo porque yo soy una persona que me gustan mucho las canciones antiguas. No iba a llevar una canción actual porque no es lo que yo siento que me representa. Entonces yo buscaba todo el tiempo en YouTube y yo ponía canciones clásicas de la música española, Aute, Vega, Paco de Lucía, un montón de típicos artistas de antes, ¿no? Y buscaba y buscaba y buscaba, escuchaba y no daba, y no daba, y no daba. Y no llegaba, realmente no llegó la canción. Simplemente mi madre siempre ha sido muy fan de Diana Navarro y mi hermana también. Y siempre me han dicho, Elsa, por favor, canta sola, canta sola. Y yo decía, no, porque yo no me veo capaz para cantar esa canción. Porque yo no he cantado eso en mi vida, yo no tengo el vozarrón que tiene Diana Navarro, no tengo su capacidad diafragmática para hacer tal cantidad de giros. O sea, no me veo capaz de eso y si no puedo hacerlo bien, no lo voy a hacer. Y ya me decían, por favor, por favor. Y ya me dijeron, como no encontrábamos canción, me dijeron, no hay otra. Elige esta canción, hazla, es el momento, inténtalo. Yo recuerdo que intenté y todo con canciones de Julio Iglesias, pero no se daba. Y ya fue como, vale, pues a lo mejor tienen razón. A lo mejor es el momento para decir, es una canción que me supone todo un reto, quizás la que más me ha supuesto un reto en toda mi vida. Es una final, pues bueno, vamos con el reto, ¿no? Y así fue. Sola con mi pena, sola, triste, sola, sola con mis penas. A mí cuando me contaron lo de la lluvia, sinceramente no me lo imaginaba. Entonces yo dije, vale, pues lo que vosotros queráis, si queréis ponerme lluvia, como si queréis que me nieve, me da igual. Y me decía, más intenta que te caiga el agua caliente. Y yo, pero es que igualmente ese chorro aquí, en cualquier momento, aunque yo sepa cuándo me va a caer, a mí me va a impactar. Entonces yo estaba todo el tiempo intentando que eso no me entorpeciera para conectar con la canción y para conectar con el público. Pero a ver, fue guay porque nunca antes había hecho nada parecido en cuanto a la presencia escénica, pero fue divertido. Yo estaba cantando sola en el escenario y entonces me da por mirar a mis padres, al público, y digo, no quería mirar porque entonces decía, va a ser verdad que está ahí. Entonces yo decía, hostia, yo ahora tengo que cantar la canción. Es verdad que me puso muy nerviosa, o sea, no me lo esperaba para nada, absolutamente para nada, que estuviera ella ahí, pero fue muy guay y que ella estuviera allí, bueno, la canción que era y también que estuviera hablando con paz y todo. Que tú no estás sola, que no lo estás, que lo sepas tú. Yo lo sé, cariño. Pues fue muy guay, pero no me lo esperaba para nada y de hecho hubiera preferido no verla hasta después de cantar porque entonces ya me hubiese quitado ese peso de encima. Yo en ningún momento me presenté al programa con expectativas de nada, entonces yo creo que es lo que hizo que la experiencia fuese tan increíble y tan mágica y para mí la mejor. Porque yo iba viviendo cada fase como, bueno, voy a disfrutar, me han dado la oportunidad, tengo la oportunidad de hacer una canción, la que yo quiera, de poder demostrar a la gente mi talento, voy a disfrutar y así fue todo el tiempo. Entonces cuando terminó el programa, yo no pensé en, soy finalista, he quedado tercera, podría haber, no. El último nombre que puede aspirar a ganar esos 25.000 euros y convertirse en el ganador de la 6ª edición de Got Talent es el de... ¡Elsa! Yo pensé en que había acabado. Y yo me tiré todo ese día llorando, toda esa noche llorando, al final también era pequeña. Estaba viviendo una burbuja, estaba viviendo algo en donde yo me sentía súper feliz,
bien porque era como súper divertido. Nos íbamos, mi familia, o sea, mi padre, mi madre, mi hermana y yo nos íbamos de repente a Madrid, una semana, nadie sabía nada, estábamos juntos y yo vivía en una burbuja. Entonces cuando terminó, no pensé en nada más que acabado. Y yo tuve lo que se dice de resaca emocional, yo tuve una resaca emocional muy heavy, en plan, yo recuerdo que yo quería volver atrás, yo quería volver atrás y yo quería volver a vivir y no quería que terminara. Entonces, claro, terminó y vale, sí, ha sido bien, ha quedado tal, pero yo estaba llorando porque para mí había acabado una experiencia que a mí me había hecho muy feliz. Nunca pensé que podría cambiar mi vida, el programa, porque no iba con expectativas, iba a disfrutar. Y yo creo que además se me notó un montón y es por eso que luego, no sé, a lo mejor la gente lo vivió también tan emotivo como yo. Cuando pasa todo el boom del programa y tal, yo recuerdo que estaba en primero de bachillerato. Y es verdad que fue muy sonado, sobre todo las actuaciones fueron como, llegó a mucho público. Yo recuerdo que empezaron como a venir oportunidades de hacer cosas que en todo momento yo siempre había querido. Pero yo sentía que no era mi momento. No era mi momento porque yo tenía 17 años y yo me vi en un punto muy saturada. O sea, estábamos haciendo, el programa empezó a emitirse en febrero y terminó a emitirse como quizás en mayo o por ahí. Y yo estaba exámenes de primero de bachillerato y empezaron a entrar llamadas, oportunidades, tal y cual. Y era como, tengo que dar una respuesta, tengo que responder. Y yo no me veía capaz de decir que sí. Y era como, jolín, pero sí, es lo que siempre he querido. O sea, yo siempre he querido dedicarme a la música y me están dando las oportunidades que al final en algún momento he esperado. Y me agobió tanto la situación, fue súper complicado porque al final yo soy melliza, tengo una hermana melliza, ella tiene 17 años y me decían, vas a estar todo el verano allí, aquí. Y yo decía, yo no quiero eso, no va a estar mi hermana disfrutando con mis amigas, entrando y saliendo de casa, yo también quiero eso. Entonces ahí fue como, viví una experiencia increíble en Got Talent, pero me llegó algo que yo sentía que no era el momento. Y ahí tomé la decisión con 17 años de decir, vale, me quiero dedicar a la música, pero no es ahora. Cuando tenga las cosas más claras, cuando tenga la cabeza más asentada, entonces lucharé de verdad por dedicarme a la música porque yo me presenté a Got Talent, pero con 16 años para vivir una experiencia, no con la idea de que al final ojalá sí cambiara mi vida, pero a lo mejor no lo tenía tanto en mente de que eso sucedería y cuando sucedió dije, no me encuentro preparada para esto que se me está viniendo. Desde 2021 que termina Got Talent hasta ahora, yo siento que creció como si tuviera 10 años más por lo menos, porque han pasado solo 4 años, pero he vivido un montón de cosas. Me he graduado en bachillerato, como estaba diciendo, he empezado 2 carreras diferentes, me he equivocado y entonces me he dado cuenta de que sí quiero dedicarme a la música y que ahora sí estoy preparada para luchar por lo que implica eso, creo que desde otra madurez, desde otra posición y sobre todo muchas veces lo digo, no estar preparada para luchar, sino simplemente para dejar atrás muchas cosas, porque al final yo comparo mi vida con la vida de mi hermana o de alguna de mis amigas y yo sacrifico muchas cosas, pero porque al final es lo que me hace feliz y es lo que he querido siempre, ahora sí, estoy preparada para ello y pues han pasado muchas cosas en todo este tiempo, pero todas muy bonitas y bueno, otras no tanto, pero que me han enseñado como cualquier cosa en la vida. A nivel artístico me encuentro pues haciendo mi música, que cuando estaba en Got Talent no la hacía, era muy pequeña y hace más o menos 2 años, año y poco, he empezado a lanzar mis propias canciones y en ese punto me encuentro en hacer mi música, también descubrirme un poco como artista. Tengo muy claro lo que quiero y lo que quiero ser, pero creo que al final cuanto uno más se conozca, más puede abarcar y aprendiendo, disfrutando, encontrándome y luchando con la industria de la música, que eso también es algo complicado. Cuando terminé Got Talent, bueno, seguía estudiando segundo de bachillerato y haciendo una vida totalmente normal, pues que correspondía a mi edad. Y entonces, con 18 años, en 2022, empecé la carrera, empecé diseño de moda, porque a mí siempre me ha gustado también mucho la moda, pero en 2023, como por abril y tal, me di cuenta de que realmente no era lo que yo quería. O sea, me gustaba, pero el diseño no era lo mío.
Entonces hubo un punto un poco de inflexión en mi vida porque estaba un poco angustiada, al final los ritmos de la vida, yo veía a mi hermana, veía a mis amigas, ya habían terminado el primer año de carrera, yo tenía que cambiarla, entonces dije, vale, quizás ahora es el momento de luchar por mi sueño, que es dedicarme a la música. Y surgió la oportunidad de participar en otro programa de televisión y dije, venga, pues vamos a lanzarnos porque ahora sí, si todo va bien, ahora sí que estoy dispuesta a todo lo que implica querer dedicarse a la música. Entonces también he de decir que empecé otra carrera, que sigo ahora, pero en ese momento, en 2023, viví esa experiencia que además me fue muy bien porque alcé la victoria, como quien diría, y desde entonces, pues bueno, luchando por la música, que al final es mi sueño. Empecé en 2024, ya había lanzado una canción en 2022, pero en 2024 ya empecé a lanzar canciones de manera más repetida y hasta el día de hoy estoy haciendo mis canciones, estoy haciendo mi música, estoy encontrándome como artista y estoy descubriendo, bueno, los nuevos mundos que implica querer dedicarse a la música, porque la música no es solo la música, sino también la industria y lidiando también con todo ello. La idea de volver a sacar el Padre Nuestro fue un poco porque, bueno, había vivido una experiencia un poco regulera en la industria y en la música y en ese donde yo me sentía que había tenido las alas un poco cortadas, entonces dije, vale, ahora estoy libre y ahora voy a hacer lo que yo quiero hacer, lo que a mí me apetezca porque no le debo nada absolutamente a nadie. Entonces dije, ¿qué es para mí mi punto de conexión, de volver a conectar con la música? El Padre Nuestro, porque al final yo soy lo que soy gracias al Padre Nuestro. Y dije, vale, pues voy a retomarlo, voy a hacer mi versión del Padre Nuestro, pero la que representa a la Elsa de a día de hoy, porque ya han pasado 5 años desde aquella audición, desde aquella niña, han vivido muchísimas cosas, han cambiado muchas cosas dentro de mí y yo quería representarlo entonces en la canción. Entonces hice como una versión súper diferente y súper alternativa, pero porque era lo que yo sentía. Padre nuestro que estás en el cielo, santo sea tu nombre, mi Dios. Y también lo que yo quería mostrarle a la gente, quería decirle que esa niña seguía estando, pero que ahora era diferente. De esa Elsa de 16 años, a ver, yo creo que queda pues la inocencia, la felicidad, sobre todo la añoranza. Yo soy una persona muy nostálgica, a mí me encanta viajar al pasado y yo a veces siento que vivo más en el pasado que en el presente. Pero es verdad que he hecho de menos muchas cosas de entonces, pero bueno, como la vida, todo evoluciona y todos cambiamos. Pero esa niña vive dentro de mí y yo cuando vuelvo atrás me sigo viendo diferente, pero me sigo viendo. Y cuando recuerdo Got Talent, cuando recuerdo mi vida con 15, con 14, con 13 años, siempre recuerdo lo mismo, siempre recuerdo momentos en familia, momentos felices y como hasta el día de hoy. En familia, que yo siempre he sido una niña muy familiar y de eso no me lo va a quitar nadie, de estar en mi casa con mi padre y con mi madre y eso no va a desaparecer nunca. A ver, es que para mí el público siempre ha sido una parte muy importante porque al final yo creo que cada persona, cada artista, cualquier persona que se dedica a la música o a cualquier otra disciplina de arte requiere del público. Es el jurado más complicado y son quienes van a estar ahí siempre, pase lo que pase. Entonces yo creo que al final con el tiempo siempre he respetado mucho el público, pero cada día lo he respetado más y he sabido cómo escuchar también a las personas que me escuchan. Oye, ¿qué os parece? ¿Qué esperáis de mí? ¿Os gusta? ¿No os gusta? La reacción, el feedback en redes sociales cuando salí en Got Talent fue súper bueno y entonces yo siempre veía como las redes sociales como algo súper guay, súper divertido, porque nunca había tenido una mala experiencia y de hecho yo en Got Talent, al contrario, fue todo bueno, fue todo súper positivo. De hecho no recuerdo, seguramente habría comentarios de todo tipo porque siempre hay que verlos, pero no recuerdo nada, al contrario, yo recuerdo mucho amor y mucho cariño por parte de la gente. Entonces eso también hizo que la experiencia yo la recuerdo así. Cuando estaba en programas de televisión siempre he tenido claro que al final es un pantallazo, es una oportunidad, pero que esa no es la realidad, ese no es el camino. Al final el camino está después, el trabajo es después y las recompensas y todo viene después de luchar. Entonces, claro, ahora que me encuentro en ese punto, mi sueño siempre ha sido dedicarme a la música y mi foco está ahí, a día de hoy está ahí. Yo me levanto todos los días tratando de ser mejor para ser mejor artista, ser mejor persona, pero sobre todo con la idea de quiero esto, quiero esto, quiero esto. Claro,
Es complicado, y más un momento en donde vivimos en una industria donde todo es muy efímero, donde toda la música es muy efímera, todo se consume muy rápido. De repente estás aquí, entonces es un poco complicado. El mayor reto al que se puede presentar un artista joven son las expectativas, porque al final es lo que te decía, vivimos en un mundo muy efímero, en donde la música, como todo, se consume muy rápido, y yo he aprendido también a no tener eso en cuenta, porque de repente empiezas a hacer música y en un año y medio dices, es que no me da los números, no me voy a dedicar a esto, no, realmente es un trabajo largo y un camino muy complicado, y para que algún día puedas vivir de la música, yo lo tengo muy claro que no quiero, o sea, yo estoy haciendo música y estoy haciendo todas estas cosas poquito a poco porque es como realmente luego yo creo que al final cumples ese objetivo de poder dedicarte, porque si ahora tu único objetivo es que de repente una canción pegue y mañana nadie te conozca, eso no es vivir de la música, o por lo menos para mí, ¿eh? Cada uno tiene su opinión, pero hay que tener mucho cuidado con las expectativas porque muchas veces nos dejan que nos vayamos y perdamos el foco. Bueno, las expectativas que yo tengo simplemente es poder dedicarme a la música, pero a largo plazo. Yo a día de hoy lucho para ello, lucho para poder dedicarme a la música, pero soy consciente que no es algo que vaya a surgir de la noche a la mañana. ¿Que puede que surja? Sí, pero a mí me gustaría que fuera con un camino bastante y con unos cimientos bastante fuertes, porque la música para mí es un mundo muy inestable, en todos los sentidos. Mis artistas favoritísimos son Alejandro Sanz, Pablo Alborán, los típicos, pero es verdad que un artista que admiro mucho, sobre todo últimamente, ¿no? que ha tenido mucho más boom, por ejemplo, es Antoñito Molina, que es un claro ejemplo de persistencia y de resistencia y de no haber tirado nunca la toalla, porque al final nunca sabes cuándo puede venir la oportunidad y tienes que seguir y seguir y seguir y seguir, y por mucho que no veas la luz, siempre hay luz. Lo que pasa es que a veces tarda más en llegar y a veces no, pero ese es el camino. Mi gran sueño es poder vivir de la música, pero yo siempre he dicho que, a ver, vivir de la música se puede vivir de muchas formas. Y es verdad que sí, todo el mundo desea hacerlo a gran escala, pero hacerlo a poco también es bonito. Yo siempre he dicho que para mí, si algún día, como extremeña que soy, llenara el Teatro Romano de Mérida con un concierto mío, o sea, yo creo que si ese día sucede, ya me podría haber dado por satisfecha en todo lo que respecta a la música. Pero bueno, al final, por lo que yo lucho y mi objetivo también es ese, el que algún día eso se dé y bueno, si se puede dar en otros escenarios también, que muchos artistas sueñan y que se da, guay, pero mi sueño siempre ha sido poder hacer un concierto en el Teatro Romano de Mérida y que la gente vaya a verlo, porque a mí me emociona mucho ese lugar. La idea de sacar un disco está, y yo creo que al final también es cuestión de tiempo que eso suceda. Lo que pasa es que ahora mismo llevo muy poquito tiempo haciendo música y también descubriéndome, entonces yo creo que ese momento se va a dar, pero sobre todo cuando yo tenga un poco las cosas más claras en ese sentido. Pero yo creo que al final está por llegar y eso va a suceder. Yo he de decir que desde Got Talent yo noto muchísimo cariño por parte de Latinoamérica, e incluso a veces pienso que más por parte de España, en el sentido de que hay muchísimo público allí que sigue el programa y que, bueno, que al final también ha seguido las audiciones, y en mi caso el Padre Nuestro yo creo que fue donde más se vio, que fue en Latinoamérica, y veo muchísimo cariño allí. Entonces, bueno, la idea de ir, muchas veces veo a gente de allí que me escribe, vente para Argentina, que yo voy, que yo compro conciertos, y yo digo, ojalá eso se dé, porque también sería un sueño. Sí, yo creo que Got Talent al final es una oportunidad para toda aquella persona que tenga un gran talento, porque además es un programa que da mucha cabida a eso. Pero en mi caso yo creo que a la música también, aunque no lo parezca. Además creo que sobre todo a los cantautores tiene la oportunidad de que mucha gente puede ir con sus propias canciones y con sus propios temas y darle esa visibilidad y esa cabida, y también a gente con voces diferentes. O sea, yo creo, y me he dado cuenta con el paso de los tiempos, que Got Talent, en cuanto a lo musical, para mí es de los programas donde mejor tiene el ojo para este tipo de talentos, porque siempre que alguien que va cantando, va lanzando su propia música, te das cuenta de que es un talento peculiar y que realmente está ahí porque realmente lo vale. Entonces, bueno, yo recomendaría, por supuestísimo, a cualquier artista, cualquier músico, sobre todo cantautor, que quiera enseñar de verdad lo que lleva dentro, que se presente a Got Talent. El consejo que yo le daría a cualquier futuro concursante, creo que es muy claro desde mi propia experiencia, y es que no vayan con expectativas, que vayan simplemente a disfrutar, y como con eso para todo en la vida,
y que al final si tiene que ser será y si no hay muchos caminos, hay muchas vías y hay muchas formas de llegar al objetivo y creo que si uno hace lo que quiere y lo disfruta, no hay mayor recompensa que esa. Si tuviera la oportunidad de volver a Got Talent, sí y no iría. A ver, lo explico. Yo iría siempre y cuando tuviera la oportunidad de volver a vivirla desde cero y como de primeras, ¿no? Si ya conozco cómo funciona, al final creo que le pierde la magia. Entonces, si a mí me dicen, tienes la oportunidad de viajar al pasado, de irte a cuando tenías 16 años y volver a vivir la experiencia, sí. De una, porque ha sido la experiencia más bonita que yo he tenido en televisión, entonces de una, sí. Pero si me dices ahora no tendría gracia, porque entonces ya conozco el plató y entonces esa magia de las primeras veces se pierde. Una barbaridad. Sobran las palabras, o sea, no haría falta decir nada. No me esperaba ese pase de oro del jurado. Eres una digna finalista de Got Talent. Me has ayudado a conectar con el amor de mi vida. Con 16 años, embelleces todo lo que tocas. Y la actuación, que ha merecido un pase directo a la final, Tú vienes aquí sin expectativa. es Ser la favorita del público en semifinales era lo último que se pasaba por mi cabeza. Elsa. Elsa, hemos acabado. ¿Quieres despedirte? No. Yo de Got Talent no me voy a despedir nunca porque siempre va a vivir dentro de mí.